Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estoy aprovechando este tiempo de cuarentena y bueno, a través de este medio poder comunicarme con ustedes, hermanos, y quería compartir un testimonio que, que tuve hace mucho tiempo en mi vida y que me marcó y que de ahí en más las cosas fueron cambiando para gloria de Dios. Creo que este testimonio le debe haber pasado a más de uno. No creo haber sido el único. Cuando yo estaba caminando en el Señor, eran seguramente mis primeros pasos, y entonces una veces quiere seguir peleando con sus fuerzas hasta que se da cuenta que el que hace las cosas es Dios, no uno. Pero todo es un proceso, es un tiempo. Yo recuerdo que estaba en una oportunidad ansioso, mal, yo diría casi desesperado, porque a nivel trabajo las cosas no se daban como yo pretendía, como yo quería. De hecho, yo sentía que tenía todas las herramientas para poder trabajar y que me vaya bien. De hecho, yo comparé que tenía salud, tenía un trabajo, tenía conocimiento, eh, tenía la movilidad, pero sentía como que tenía una 4x4 y que esa 4x4 estaba en un pantano y no podía salir, por más que yo acelerara, no salía. Y en ese momento de angustia, de desesperación, se lo comenté a mi amada. Y ella me contestó sabiamente, descansa en Dios, dejale las cosas en las manos de Dios, ocupate de Dios y descansa. Y mi respuesta fue, digamos que un tanto agresiva. Le dije, eh, mirá, déjalo a Dios tranquilo. O sea, sí, yo creo en Dios, es tan maravilloso, Dios eh, es milagroso, yo he tenido prueba de ello, está todo bárbaro, pero si yo no salgo a trabajar, aquí la plata no entra. Es decir, como que era yo, con mi fuerza, que tenía que lograrlo. Y ella me dijo, yo te digo que dejé las cosas en Dios. Y cuando pegué la vuelta y me fui para mi oficina, que es donde estoy ahora, yo sentí que debía ocuparme de las cosas de Dios y que Él se iba a ocupar de las mías. Es algo que me había quedado en mi mente de alguna oportunidad que lo había escuchado. Y ahí tomé la determinación de, de despreocuparme y de empezar a pensar en qué podía hacer para Dios y que Él hiciera las cosas por mí. De hecho, consciente, no dejé de trabajar y no dejé de seguir en el ritmo que estaba, pero ya no con esa ansiedad que me caracterizaba en ese momento. Esto lo comento porque sé que a más de uno le debe estar pasando cuando estamos pasando por dificultades como la que se está pasando en este momento, que uno necesita alimentar su familia, uno necesita pagar las deudas, necesita pagar lo que tiene que pagar y sabe que si uno no puede salir a trabajar no genera dinero y si uno no genera dinero no puede hacerlo y sin darnos cuenta empezamos a querer hacer las cosas con nuestra fuerza, lo cual yo les digo y les comparto en este momento, no van a poder con sus fuerzas. Yo tuve la bendición de que Dios me escuchara en mi clamor y me mostrara que Él es el hacedor de todas las cosas. En aquel momento empecé a preocuparme por otras cosas del ministerio y no del trabajo. Y yo les digo que la respuesta de Dios fue maravillosa. Empecé a trabajar, seguir trabajando en lo que estaba, obviamente, pero me mostró otro camino, empecé a salir afuera y cuando salí a trabajar afuera, eh, lo digo con alegría porque fue una experiencia muy linda para mí, empecé a hablarle a la gente de Cristo
y no me preocupaba por venderle, sí hacía mi trabajo, pero yo sabía que iba a vender y si no vendía estaba contento y si vendía estaba contento y si vendía mucho estaba contento y les digo hasta el día de hoy, honestamente, de corazón, ni siquiera cuando estaba trabajando antes de la pandemia, yo contaba el dinero. Lo ponía en una bolsa, en el bolsón y ahí quedaba. Y cuando yo volvía de mi recorrido, que estaba toda la semana, recién ahí en mi casa contaba el dinero. A lo sumo lo hubiese acomodado a lo mejor en algún viaje, pero contarlo nunca, porque yo sabía que Dios cuando yo llegara iba a tener para poder pagar lo que debía, pagar a los proveedores, los gastos y que me iba a quedar para vivir. Ustedes no saben realmente lo bendecido que fui y lo importante que fue despreocuparme. Hasta tal punto que en algunas oportunidades me acompañaba mi amor y me decía, pero ¿viste cuánto vendiste en este negocio? ¿Estás contento? Sí. Y lo digo de corazón, honestamente. No le daba importancia. Yo sabía que al final del camino Dios iba a hacer la obra. A mí no me importaba si a alguien le vendía mucho o poco, si no le vendía. Yo siempre estaba con una sonrisa, contento y hablando del Señor y encontrándome con personas que eran hermanos en Cristo, clientes, otros que estaban apartados, otros que se entregaron al Señor a través de lo que yo les pude comentar y ahí entendí que realmente el que tiene el control absoluto de todas las cosas, de los tiempos, de mi vida, del trabajo, de mi familia y de todo, es el Señor. Por eso quiero compartirlo con ustedes, porque para mí fue de gran bendición hasta el día de hoy. Hoy, yo hace desde febrero que no trabajo, hoy ya estamos a 18 de marzo creo, y el Señor no me desamparó. Yo arranqué en febrero con una deuda. Había pedido dinero prestado para poder arreglar la camioneta. La arreglé una parte, no se terminó. De ahí en más vino la cuarentena, no pude trabajar. No me pregunten. Yo confío en Dios y Él nos sostiene. Y Él provee de una u otra manera. Él provee y seguirá proveyendo a sus hijos. Yo tengo una palabra para poderles compartir que me gustaría que ustedes la lean y la lean con el espíritu, que está en Mateo 6:25, que dice así, una palabra muy conocida que la hemos escuchado muchas veces, pero que tenemos que grabarla en nuestro espíritu. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer y qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Esa palabra, llévala a tu corazón, que es real. La palabra de Dios es real, eficaz y verdadera. Y si de ahí pasamos al versículo 33, también de Mateo 6, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso es lo que yo entendí en ese momento, eso es lo que yo realmente sentí de parte de Dios y que fue de grande bendición para mi vida. Fue lo que me dio la fortaleza de que hoy estoy sostenido por Dios, hoy estoy en paz, en tranquilidad, porque sé que Él es mi proveedor, que yo no me tengo que preocupar de ese tipo de cosas, sí preocuparme por otras. Y eso no quiere decir que uno tenga que sentarse a mirar el cielo y esperar. No, tenemos que trabajar, tenemos que ordenarnos, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, pero confía en Dios, hermano, confía en Dios que Él tiene el control absolutamente de todas las cosas. Yo te animo a que leas la palabra, sé, porque lo viví en experiencia personal en mi vida, sé que cuando uno está mal, cuesta mucho leer la palabra, cuesta mucho orar, cuesta mucho creer. Cuando uno vienen y le dicen, y uno está sin trabajo y sin dinero, y le dicen, confía en Dios, a ver, ¿qué Dios? Yo necesito trabajar, yo necesito el dinero, yo necesito moverme. Es lógico que el enemigo nos ponga todas esas cosas, porque es donde nos frena, donde nos retiene, donde nosotros tenemos que ser
mucho más fuerte enfrentarlo y decir, mi Dios es mi proveedor. Y para finalizar este breve testimonio que quería compartir con ustedes y espero les sea de bendición como fue para mi vida, les voy a leer un versículo simplemente del Salmo 37, 25, que dice así: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo lo creo en el nombre de Jesús y te animo a que puedas poner en tu corazón que esto que se llama Biblia es la palabra de Dios y es verdadera, no cambia. Las promesas que están escritas son para nosotros, solamente tenemos que tomarlas. Ocúpate de sus cosas y Él se ocupará de las tuyas. En el nombre de Jesús te bendigo y que tengan muy buena semana.